Amén, amado, estamos delante de la presencia del Señor, agradecidos por estar una vez más compartiendo la palabra a través del Facebook de la Última Trompeta Filial del Rey del Pino y en conexión con los hermanos de la radio y la predicadora. Saludamos a los hermanos, saludamos a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Los invitamos a que nos visiten los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. Este fin de semana tenemos la mesa del Señor y bueno, les invitamos a que puedan venir el día domingo y que podamos participar del cuerpo y de la sangre del Señor todos juntos, recordando aquel hermoso y maravilloso sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Saludos al hermano Ariel que nos está mirando, Dios lo bendiga, hermano. Y bueno, hermano, ya le di los horarios y los días de las reuniones. Los horarios de radio son los días lunes y viernes, está el pastor de 9 a 10 de la mañana. Y después está el día lunes de 11 a 12 del mediodía a través de la radio de la predicadora. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Si usted quiere también participar mirando los videos que se suben a la página de YouTube de la iglesia, la página es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y que usted pueda activar las notificaciones para ser avisado cada vez que se sube un video. Y le invitamos a que lo pueda compartir, hermano. La importancia de que lo comparta es que la palabra corra y sea glorificada en la vida de cada hermano, de cada persona que lo escuche. Así que bueno, hermano, gracias le damos al Señor. Contento que usted esté con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta tarde. Así que bueno, mañana tarde. Padre del Señor, hermano, gracias al Señor por este hermoso día. Salió el solcito, gracias a Dios. Gracias al Señor que nos guarda en todo momento, ¿no? Amén. En todas las dificultades, en todas las alegrías, en toda la tristeza, esta gracia maravillosa nos sostiene. Gracias Amén. al Señor por eso, que esta palabra sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén, amado. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer la palabra en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este día de vida. Gracias porque tú nos guardas y nos proteges, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa. Te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Disculpe si mi lectura es un poco desprolija en este día. Es que perdí mi Biblia y me quedó mi antigua versión, pero está bastante descuidada. Así que vamos a leer conforme el Señor nos vaya dando ahí. Así que vamos a compartir en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, hermano. Y acá vamos a ver una enseñanza fundamental para la iglesia. Esto podríamos decir que es parte de la base de la edificación. Si nosotros no presentamos esta enseñanza como base de la edificación de la iglesia, entonces lo que edifiquemos arriba no va a tener un buen fundamento y se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Entonces vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar. Ahí podríamos leer en el capítulo 3, versículos 28 y 30. A ver qué nos dice ahí. Dice, así que concluimos, en el capítulo 3, versículo 28, así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿No? Porque en el versículo 30 dice, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. ¿No? Uno es Dios, dice. Y él para justificar al hombre usa la misma manera, tanto para el que está bajo la circuncisión, y ya sabemos quiénes son los que están bajo la circuncisión, que esos son los judíos, los israelitas,
y los que están sin circuncisión, que somos nosotros los gentiles. Aunque nosotros tenemos una circuncisión, no la que es hecha a mano en la carne, dice el apóstol Pablo, sino la que es del corazón, hecha por medio del Espíritu, por medio de la palabra. Y entonces el apóstol acá le transmite a los hermanos que nosotros somos justificados por la fe. Ahora, ¿qué es esto de ser justificados? Bueno, esto de ser justificados es ser hallados sin culpa delante de Dios en Cristo. Por eso nosotros cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros cuando estábamos en este mundo estábamos en Adán, en nuestro primer padre, ¿no? Pero ahora estamos en Cristo, ¿no? Ahora estamos en Cristo. Y dice la palabra que cuando estamos en Cristo las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Hasta la vida que tenemos es nueva, ¿no? ¿Y qué pasó con lo viejo? Y lo viejo quedó en la cruz. No pudo pasar de este lado de la cruz. No pudo traspasar la cruz para poder que nosotros vivamos el camino del Señor con la vida vieja. No, eso no puede ser. Entonces, lo primero que el apóstol le enseña a los hermanos acá en el libro de Romanos, en el capítulo 5, está titulado como los resultados de la justificación. ¿No? Y los resultados de la justificación, el primer resultado que nosotros tenemos de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Fíjese. Por eso dice, justificados pues por la fe. Fíjese que no dice que por las obras. Y eso nosotros lo encontramos ahí en el libro de Romanos en el capítulo 3. Lo leímos recién. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿No? ¿Por qué? Dice. Porque por la ley, dice, ningún hombre se justifica para con Dios, dice. Ya que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios. Por eso, hermano amado, tomar la ley como forma de vida y implantarla dentro de la congregación para que los hermanos se sometan a la ley y cumplan los mandamientos y guarden todos los estatutos de la ley, ese es un error muy grande. Porque nosotros cuando los metemos a los hermanos bajo la ley, los metemos bajo maldición. Lo metemos bajo maldición. ¿Por qué? Porque no hubo ni va a existir ninguna carne que pueda satisfacer las demandas de la ley. El único que vino a hacer la justicia de la ley fue Cristo. ¿No? Él vino a hacer la justicia de la ley. Pero fíjese de qué manera vino Cristo. Cristo vino en un cuerpo humano, pero Él no nació como hemos nacido todos nosotros en la carne bajo el pecado. Él vino sin pecado y en Él se manifestó la justicia de la ley. Por eso Él, cuando fue a la cruz del Calvario y al haber satisfecho las demandas de la ley, por medio de la vida que Él manifestó, Él pudo decir a la cruz del Calvario, consumado es. ¿Por qué? Porque se necesitaba que el cordero que sea ofrecido para la expiación del pecado sea sin mancha, ¿no? Sin defecto. ¿Y quién determinaba que el cordero sea sin mancha, sin defecto? La ley. Por eso la ley lo examinó a Cristo por todos lados y no encontró ninguna mancha, ningún defecto, ninguna objeción para que Cristo sea el cordero que quitara el pecado del mundo. Fíjese. Y nosotros recibimos esa justicia que Cristo ganó por medio de satisfacer la demanda de la ley, por medio de una vida diferente a la que el hombre traía de Adán. Nosotros eso lo recibimos por la fe. Nosotros no lo recibimos por cumplir los mandamientos, ni menos por circuncidarlo. Fíjese, menos por circuncidarlo. Por eso es maravilloso lo que dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, donde la palabra del Señor dice que Cristo vino y derribó la pared intermedia de separación y hizo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. ¿Cuál era la pared intermedia de separación? La ley. La ley separaba al pueblo israelita del pueblo gentil. ¿No? Él quitó esa pared intermedia de separación. ¿Cómo la quitó? Y nos dice en el libro creo que en el libro de Colosenses, sí, en el libro de Colosenses, dice que Él la clavó en la cruz, ¿no? Anulando el acta de los decretos, dice que no era contrario, dice,
y quitándola del medio de él la clavó en la cruz. ¿Y qué derecho le dio a Cristo sacar a la ley del medio y que él vino a hacer la justicia de la ley? Él manifestó la justicia de la ley sin ningún esfuerzo. En esa comunión que él tenía con el Padre, él vivía agradando al Padre y la justicia de la ley se manifestaba en él. Por eso la ley cuando lo enfrentó a Cristo, porque cuando los judíos lo enjuiciaron al Señor, ¿por medio de qué cree usted que lo enjuiciaron? Por medio de la ley. Cuando la ley lo enjuició a Cristo, no encontró ninguna falla en él. No encontró nada en él que pudiera decir, bueno, por esta causa él merece la muerte, porque aquel que quebrantaba uno solo de los mandamientos, ¿no?, era merecedor de muerte. Fíjese. Entonces dice acá la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué reiteradamente hablamos de estas cosas, hermano? Porque hay hermanos que todavía ellos se siguen mirando a sí mismos y ellos se siguen mirando en la carne y ellos siguen diciendo que son pecadores. Y ellos dicen que todavía ellos tienen que despojarse, ¿no?, del pecado. Todavía tienen que despojarse del cuerpo del pecado. Y como lo hemos hablado con mi esposa, el pastor lo ha tocado, creo que este fin de semana el pastor también lo tocó, este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo no es el cuerpo del pecado. Nosotros no somos pecadores. Nosotros somos hijos de Dios comprados y lavados con la sangre de Cristo. Y este cuerpo es un vaso de barro que contiene un tesoro. Y eso es maravilloso, hermano. Si usted no se ve así, conforme a la fe, usted se va a seguir viendo como un pecador con un cuerpo de pecado. Y entonces lo que usted va a hacer es acarrear condenación para sí mismo. Por eso muchos hermanos hoy se siguen viendo frustrados. Hoy quedan muchos hermanos en el camino. ¿Por qué? Porque ellos se siguen mirando en Adán. Ellos siguen viendo que están bajo condenación. Y la palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno que haya pasado de muerte a vida, que ninguno que haya dejado la vieja vida en la cruz del Calvario, en la sepultura del Señor, y ahora tenga una nueva vida, ninguno de ellos está condenado al infierno y al lago de fuego. Pues ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Fíjese, un hombre que se considera pecador nunca está en paz. Un hermano, un hijo de Dios que se considera el pecador nunca está en paz. Él siempre se considera en deuda. Él siempre considera que algo le falta. Él siempre considera que tiene que alcanzar una buena conducta. Él siempre considera que tiene que alcanzar la salvación. Él siempre considera que tiene que alcanzar ser justo. ¿No? Fíjese, ¿pero por qué? Porque él se mira en Adán. ¿Y qué usa para alcanzar o para tratar de alcanzar la salvación, la vida eterna? Y usa la ley. Usa el antiguo pacto. ¿Qué usan los hermanos que se ven así? Usan las enseñanzas de David. ¿No? Por ejemplo, una de las enseñanzas de David, ¿qué decía David? Y David decía, todo el tiempo está mi rebelión delante de ti, decía. ¿No? Pero acuérdese que David no tenía un nuevo nacimiento. Acuérdese que el Señor Jesucristo todavía no había venido al mundo a morir por el pecador. Entonces él se miraba conforme a la ley y por eso él decía, todo el tiempo están mis rebeliones delante de ti. ¿No? Mi pecado está frente a ti. Siempre él estaba diciendo eso. ¿Pero por qué? Porque la ley no lo podía justificar a él. Le hacía ver su condición, pero no lo podía justificar. Pero cuando vino Cristo, él trajo la gracia y la verdad, y la gracia y la verdad nos salvó, nos justificó y nos redimió. Y quitó todo pecado. ¿No? Oye, pero pastor, ahí dice la palabra que el que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Fíjese quién lo dice. No lo dice aquel que fue constituido apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Eso lo dice Juan. ¿Y Juan a dónde está dirigida la enseñanza de Juan? La enseñanza de Juan está dirigida al pueblo judío. Ellos rechazaron al Mesías. Entonces ellos todavía están bajo pecado. Fíjese. Entonces si ellos dicen que no cometen pecado, le hacen a Dios mentiroso. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no recibieron al Mesías. Ellos no consideraron que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos, justificarnos a ellos. Pero nosotros sí. Nosotros sí.
Por eso nosotros no nos podemos ver ni juzgar nunca más como pecadores. ¿Se acuerda que veíamos el programa anterior? ¿De qué lado de la cruz usted está? Si usted todavía está frente a la cruz mirando a ese hombre que está ensangrentado, a ese hombre que fue lacerado, a ese hombre que todavía lo está mirando como crucificado, usted siempre se va a considerar un pecador. ¿Por qué? Porque usted no se está apropiando de los méritos que ese hombre hizo ahí en la cruz del Calvario para que usted deje de ser un pecador. Y usted va a seguir diciendo, como dijo aquel publicano que fue delante de Dios con el fariseo, sé propicio a mí que soy pecador. Pero usted está usando una enseñanza que no es para nosotros. Porque ¿dónde está esa enseñanza? En los evangelios. Y esa enseñanza fue para el pueblo de Israel, traída por Jesús de Nazaret. No es para la iglesia. No es para los gentiles. Y muchos hermanos se siguen considerando pecadores y ellos mismos se meten bajo condenación. ¿Por qué? Porque ellos están utilizando dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, la enseñanza que Jesús de Nazaret trajo para el pueblo de Israel hace más de 2000 años atrás. Y siempre se van a ver faltos, siempre se van a ver en pecado, siempre se van a ver, como usted dice, siempre van a ver que siempre le falta algo para alcanzar lo que Cristo ya le dio. Fíjese, muchas congregaciones viven así hoy, hermanos. Muchos hermanos viven así, lamentablemente. Por eso muchos hermanos hoy quedan en el mundo. ¿No? Desechan la carrera, dejan la carrera y se quedan en el mundo. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo nunca lo voy a alcanzar. Yo nunca voy a ser salvo. A mí ni Dios me puede perdonar, dicen algunos. Fíjese. Pero Dios ya no lo perdonó el Señor, lo justificó. ¿No? Y eso usted tiene que orar al Padre. Tiene que orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero entender. Quiero entender qué es esto de que yo ya fui justificado. Por eso dice la palabra del Señor. Fíjese, cuando uno es perdonado, aunque es perdonado, no hay paz en su corazón. ¿Por qué? Porque la culpa todavía está ahí. Pero cuando nosotros somos justificados, hay una paz. ¿No? ¿Por qué? Porque el precio era la muerte. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. ¿Sabe qué quiere decir? Que alguien tenía que morir y su sangre tenía que ser derramada. Y había dos personas que podían morir. O el pecador o nuestro amado Señor Jesucristo en nuestro lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Cristo murió en nuestro lugar. Su sangre fue derramada. Cuando la sangre de Cristo fue derramada, esa sangre no cubrió el pecado como lo hacían los animales que se ofrecían en el antiguo pacto en el templo. Esa sangre borró el pecado completamente. Y si esa sangre borró el pecado, y si nuestras conciencias fueron limpiadas de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, ¿por qué nosotros vamos a traer a la memoria los pecados pasados? Si Dios ya no se acuerda más de eso. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Por eso, hermano amado, no se deje engañar. No se deje engañar. ¿Y cómo hago para no dejarme engañar? Y escuche la palabra. Específicamente las 14 cartas del apóstol Pablo. Específicamente la enseñanza que hay en el libro de Romanos. Lea el libro de Romanos. Ahí en el libro de Romanos usted va a encontrar su identidad. Si usted no sabe qué identidad tiene delante de Dios, usted va a seguir considerándose un pecador y usted se va a aplicar el juicio a sí mismo siempre. Siempre. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Veo que la paz para con Dios no es por medio de que algo que nosotros hagamos? No es que porque nosotros cumplimos los mandamientos de la ley. Por eso usted tiene que ver bien quién es su maestro. ¿Cuál es la enseñanza que su maestro le da? ¿No? Muchos toman a Juan. ¿Y qué dice Juan? Si me amán, guardad mis mandamientos. Pero esa enseñanza no es para nosotros. Esa enseñanza no es para nosotros.
Dios no nos lleva a nosotros a cumplir los mandamientos de la ley. Dios nos enseña por medio de aquel maestro que Dios levantó que la justicia de la ley se manifiesta en nosotros. ¿Dónde dice eso? Que no sé dónde dice eso, porque yo tengo que saber dónde dice eso para poder aplicarlo a mi vida, apropiarme y vivir por la fe. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, ¿no? ¿Qué era imposible para la ley? Justificar al hombre. La ley no podía justificar al hombre. Hasta el día de hoy no lo puede hacer. ¿Sabe para qué vino la ley? Para el conocimiento del pecado. Eso dice la palabra. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Por eso la ley no me podía justificar a mí. Porque en la carne del hombre está el pecado. Y el propósito de la ley es hacerle ver al hombre el pecado que está en la carne, no justificarlo. ¿No? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, entonces se terminó. Se terminó toda esperanza. El propósito de la ley es mostrar el pecado, y el pecado estaba en el hombre, y la ley no le podía sacar el pecado, entonces el hombre ya no tenía esperanza. No termina ahí el versículo. Dice, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, fíjese la misericordia de Dios. Dios enviando, dice, ¿no? Dios. Muchos hermanos que no conocen la gracia y meten a los hermanos bajo condenación, usan aquel versículo que dice, Dios es fuego consumidor. Y como usted es un pecador, Dios lo va a consumir. Pero mire lo que dice acá la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dios, aquel Dios que es fuego consumidor, ¿qué consume ese fuego consumidor? El pecado. ¿Dónde consumió ese fuego consumidor el pecado? En la cruz. ¿O no sabe usted que ese fuego consumidor que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario? Consumió al pecado de ese fuego consumidor. ¿No? Y ese juicio que Cristo recibió en la cruz del Calvario por todos nosotros, una vez que nosotros creemos, ese juicio nunca más viene sobre nosotros. Nunca más viene sobre nosotros, hermano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo. ¿Quién lo envió a Cristo a morir en la cruz por nosotros? Dios lo envió. ¿No? Decía un hermano hace muchos años atrás, Dios tuvo que escoger entre matar a su Hijo o matarnos a todos nosotros. ¿No? Pero dice la palabra en el libro de Romanos en el capítulo 5, mirad pues la bondad de Dios, dice. ¿No? La bondad de Dios para con nosotros, lo que creemos es. Fíjese qué maravilloso, hermano. Porque Dios, enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado, ¿no? En semejanza de carne de pecado. Cristo tenía un cuerpo semejante al nuestro. No era igual al nuestro porque Él no nació de pecado, pero era semejante. ¿Qué quiere decir que era semejante? Que tenía las mismas debilidades que usted y yo tenemos. No se puede correr esta carrera, pastor. ¿Sabe las debilidades que yo tengo? ¿Sabe las debilidades que yo tengo? Y yo tengo la debilidad de tomar, yo tengo la debilidad del juego, yo tengo la debilidad de las mujeres, yo tengo la debilidad de esto. Las mismas debilidades estaban en el cuerpo, en la carne de Jesús. Las mismas debilidades. Si Él hubiera asistido por un segundo a las debilidades que estaban en la carne, hubiera caído como cualquier hombre natural. Pero ¿sabe qué tenía el Señor? Que tenemos también nosotros. Tenía la vida del Padre y tenía el Espíritu Santo, que lo asistían a Él. ¿Para qué? Para que Él no cediera a la tentación. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, que Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿a dónde? En la carne. ¿En qué carne condenó el Dios
el Padre condenó al pecado? En la carne de su Hijo. ¿Qué pecado? El pecado suyo y el mío. Todo pecado condenó el Padre en la carne de su Hijo. Por eso nosotros no podemos seguir viéndonos como pecadores. Nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Fíjese. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso nos trajo a nosotros con Dios paz. Él hizo la paz con Dios. Dice, Él hizo la paz con Dios. ¿Cómo hizo la paz? Por medio de su propia sangre. Por medio de su propia sangre, por medio de ese sacrificio precioso y maravilloso que Él hizo en la cruz del Calvario, Él hizo la paz con Dios. Por eso nosotros podemos acercarnos delante de Dios con limpia conciencia, con libertad. No por algo que nosotros hubiéramos hecho. Deje de intentar hacer cosas para acercarse al Señor. Acérquese porque el camino está abierto. Acérquese creyendo que Jesucristo derramó su sangre y Él abrió el camino. Usted no tiene que abrir el camino. Ya lo abrió el Señor el camino. Fíjese. Entonces dice, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entramos a la gracia? Por medio de la fe en Jesucristo. No por las obras. Ni entramos por las obras ni nos mantenemos por las obras. Entramos por la fe y nos mantenemos por la fe. Fíjese. Por el cual también tenemos entrada, dice. ¿No? Por la fe a esta gracia. Tenemos entrada, como dice en Efesios 2:18. Vamos a leer ahí, hermano. Efesios 2:18. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 2:18 le dije, ¿no? Dice, porque por Él, dice, ¿por qué? Por Cristo. Por Él, los unos y los otros, ¿no? Hablando de los judíos y de los gentiles, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjense qué maravilloso, hermano. Por Él, dice, por Cristo, ¿no? Por Cristo Jesús, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién lo hizo posible eso? El Señor. ¿Cuándo lo hizo posible? En la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario Él lo hizo posible. Entonces, volviendo acá, dice, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Entonces, no solamente nosotros entramos por la fe a esta gracia, sino que ahora tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Y ahora cómo hago para mantenerme firme en la fe? Para mantenerse firme en la fe, usted tiene que creer todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios ganó por medio del sacrificio de Cristo a la cruz de Calvario. Usted lo tiene que creer, eso lo va a llevar a mantenerse firme en la fe. Pero mi carne siente esto, mi alma me lleva a sentir lo otro, mi mente me lleva a pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. No importa, usted tiene que ir en ese momento, usted tiene que ir justamente a la palabra de Dios y usted tiene que declarar, creer y declarar que con Cristo está juntamente crucificado, que ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Y que lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por usted. ¿No? La fe va en contra de lo que nosotros sentimos o pensamos. ¿No? Nosotros tenemos que vivir a favor de lo que creemos, en contra de lo que sentimos. ¿No? Eso es fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Por eso, hermano amado, dice, nosotros fuimos justificados por la fe. ¿No? ¿Por la fe en qué? En aquel que le agradó a Dios. ¿Quién le agradó a Dios? Cristo le agradó. ¿Cuándo le agradó? Cuando Él le ofreció su propia vida en sacrificio por todos nosotros. Entonces dice, por medio de ese sacrificio,
Por medio de la fe en ese sacrificio, tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿yo? En la cual estamos firmes. No solamente que tenemos que estar en la gracia, sino que tenemos que mantenernos firmes en la gracia. ¿Y cómo hacemos para mantenernos firmes en la gracia? Creyendo que todo lo que había que hacer se lo hizo Cristo en la cruz de Calvario por nosotros. Todo está hecho. Todo está hecho, no tengo que hacer nada. No, usted solamente tiene que creer que Cristo ya lo hizo. Por eso dice el Señor cuando estuvo a punto de entregar su espíritu, ¿yo? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Consumado es. Todo lo que había que hacerse, ya se hizo. ¿Yo? Y eso es lo maravilloso, hermano. Él derramó su sangre. ¿Cuál era el requisito? ¿Yo? ¿Cuál era el requisito de la ley? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Vino Cristo, ¿yo? El Cordero de Dios, el Cordero perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin defecto, derramó su sangre. Y la palabra decía, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces Cristo ahora dice al Padre, Padre, yo derramé mi sangre, el precio ya está pagado. Todos aquellos que creen, mueren y nacen de nuevo y son justificados por la fe en mi sangre. Fíjese qué maravilloso, hermano, ¿no? Qué maravilloso. Eso una mente natural no lo puede entender, por eso lo cuestiona. Pero la mente espiritual, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo lo acepta, lo recibe y se goza. Se goza que no tuvo parte, sino que todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Doy gracias al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Faltan como 15 minutos todavía, pero bueno, el Señor me dio hasta ahí. Que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor los acompañe en este día. Y bueno, los esperamos el día sábado a la reunión en la calle José Hernández 384 a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por la justificación, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia donde hallamos el oportuno socorro para nuestras vidas. Parece, Señor, un tema que ya lo sabemos, Señor, pero como dijo el apóstol Pablo, para mí no me es molesto el hablar las mismas cosas y para vosotros es útil y provechoso. Y además, Señor, hay muchos hermanos, Señor, que ignoran esta palabra, Señor, y que ellos se siguen viendo como pecadores, como faltos delante de ti, cuando tú ya pagaste el precio por ellos, Señor, y tú ya le diste una nueva vida. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amados.